Bendiciones para todos, bienvenidos a nuestro Super Domingo. Sígueme en modalidad online. Hoy es domingo, Día del Padre, así que una felicitación a todos los padres en su día. Y bueno, aquí en San Felipe, en Venezuela, estamos hoy en Semana Radical, así que quizás se va a hacer un poquito difícil poder compartir con los papás en casa cuando viven a distancia. Pero desde acá, desde Sígueme, les bendecimos, declaramos cielos abiertos sobre sus vidas, declaramos ese principio del Padre eterno sobre cada papá de nuestra iglesia, cada papá de cada familia de Sígueme, para seguir adelante modelando a nuestras familias en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes un tema basado en el Día del Padre, y es que quiero comenzar con esta historia en el nombre de Jesús. Hay un artista norteamericano llamado Kanye West. Él es rapero, es compositor, es diseñador de moda, es músico, y también él abarca en la producción musical una amplia estilos musicales como el hip hop, el soul, el pop barroco, el ecléctica, el electro, el rock y también el gospel. Allí quizás ha sido un poquito criticado porque el hombre ha tenido una vida de farándula bastante extensa. Además, está casado con Kim Kardashian y con ella tiene 4 hijos. Y según la revista Forbes, su patrimonio es de 1.8 millones de dólares. Ahora, en una entrevista que le hicieron a Kanye West por su último álbum cristiano que se titula Jesús es el Rey, él respondió: el Señor me había llamado desde hace mucho tiempo, Él me ha llamado desde hace mucho tiempo, pero el enemigo me tenía distraído desde hace tiempo. Y esas palabras me llamaron la atención, porque este hombre no solo es empresario, no solo es un hombre ahora de fe, sino que es un padre. Y él habla de que estaba distraído por mucho tiempo por el enemigo. Y ante el surgimiento de una nueva generación distraída por todo lo que acontece, por todo lo que nos rodea, hoy vemos también a padres distraídos, y si hay padres distraídos, también hay niños distraídos. Y entonces, ¿cómo evitar que nuestros hijos estén distraídos si los papás también están distraídos en este tiempo? Yo como pastor lucho con esto todos los días, porque también me distraigo con tantas cosas que hay que atender. Como pastor, como esposo, como padre, lucho para vencer la distracción que tengo que enfrentar todos los días con el itinerario, con la agenda que manejamos. Y una de las armas que utiliza el enemigo para que nosotros podamos en estos tiempos no darle continuidad a los objetivos que nos hemos trazado es la distracción. Yo quiero que vayamos por un momento a Génesis capítulo 3, verso 1 al 13, y voy a leer toda la historia. Voy a brincar quizás 1, 2 o 3 versículos para que podamos entender por qué la distracción nos puede llevar, por supuesto, a desenfocarnos del objetivo y del propósito que Dios nos ha dado como padres en este tiempo. Dice la palabra: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes de Dios había creado. Y un día le preguntó a la mujer: ¿así que Dios ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar ese fruto de ese árbol, porque si lo comemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Verso 6, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, que era codiciable, y le dio ganas de comérselo y de llegar a tener, para poder tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió, y luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces consideraron taparse con hojas de higuera para cubrirse con ella. El hombre y la mujer escucharon al Señor que andaba por el jardín en la hora que sopló el viento por la tarde, y corrieron a esconderse entre los árboles del jardín. Pero Dios, presta atención a lo que dice aquí, pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, y por eso me escondí. Entonces Dios les preguntó: ¿a quién les ha dicho que están desnudos? ¿Acaso han comido del árbol que les dije que no comieran?
El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo me lo comí. Y yo quiero que podamos entender en esta mañana con esta porción bíblica que la vamos a estar desglosando, que una de las cosas que hace el enemigo es, para podernos destruir, es primero distraernos, para poder evitar que nosotros cumplamos con nuestro objetivo y sobre todo como padres en este día. Y si un papá, escucha, está distraído, los hijos también serán hijos distraídos. Ahora, he titulado el mensaje de hoy, Papás distraídos. Porque estamos viendo a muchos papás que vienen a la iglesia pero no están pendientes de lo que sus hijos están haciendo en la iglesia o de lo que los hijos están haciendo en la casa. Ahora, ¿cómo el enemigo nos distrae? Génesis capítulo 3, verso 6 nos dice que la mujer vio que el árbol era bueno y era agradable, codiciable a los ojos. Y una de las maneras como el enemigo nos ataca en este tiempo es a través de los sentidos. Y lo primero que hizo con Eva y con Adán fue distraerlo por los ojos. Estuvieron distraídos por sus ojos. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos distraemos por lo que vemos en la calle? ¿Qué estamos viendo que nos distrae? Es una manera sutil de desenfocarnos de nuestro objetivo. Y escucha, como papá, a veces estamos distraídos de tantas cosas, no solo a través de las redes sociales, sino de cuando andamos manejando el carro, o andamos de compra, o andamos haciendo alguna diligencia. Nuestros ojos pueden ser muy brincones en las calles y nos distraemos del objetivo que teníamos para realizar ese día. La segunda distracción comienza cuando estamos distraídos por el oír. En Génesis capítulo 3, verso 4, la serpiente le dijo a Eva, no van a morir. Pero Dios le había dicho antes a Eva, le había dado instrucciones para decir, si ustedes comen de ese árbol, morirán. La serpiente le dijo, no van a morir. Eva se dejó seducir por las palabras de la serpiente y esas palabras trajeron distracción a la vida de Eva en ese momento. Por eso, cuando estamos casados, aun cuando estamos solteros, tenemos que cuidarnos muchísimo, mis queridos hermanos y hermanas, de lo que escuchamos afuera. Y sobre todo, escuche bien los casados, sobre todo si viene de una serpiente. Los casados, los que son papás, a cuidarse cuando las palabras vienen de una verdadera serpiente. Mosca, dile que tienes a tu lado allí, mosca, con lo que tú le estás dando me gusta en los mensajes de texto o en las redes sociales o en el WhatsApp. Mosca, lo que le está haciendo me gusta. Y la tercera manera de distraernos es a través de cuando probamos algunas cosas. Distraídos por probar. Génesis capítulo 3, verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era codiciable. Y tomó uno de los frutos y lo comió. Y el enemigo nos va a distraer con algo, escucha, que nos gusta. Nunca el enemigo nos va a distraer con cosas que no nos gustan. Él nos distrae con cosas que nos llaman la atención, que nos gustan. Hoy la familia, todos los integrantes que están acá en esta mañana, de su familia, pero en especial yo quiero hablarles con los papás. Recuerden que somos agentes de modelaje en este tiempo. No solamente el Día del Padre, todos los días somos agentes de modelaje en lo que hacemos, en lo que miramos, en lo que oímos, en lo que pensamos, en lo que ejecutamos dentro y fuera de nuestra casa. Y tenemos que atacar un enemigo principal. Escucha, porque el enemigo viene con 3 compañeros más para atacar nuestra vida de una manera muy sutil. Lo primero que hace es que nos atrae. El enemigo viene y te atrae, luego te distrae y luego te destruye. Repita conmigo, el enemigo viene primero para distraerme, segundo viene para atraerme, segundo para distraerme y tercero para destruirme. Te atrae primero, te seduce, te encanta con algo, te distrae para que inviertas tiempo en ese lugar y como te desenfocaste de tu realidad, entonces allí comienza el tiempo de destrucción. Ahora, ¿cómo te atrae? Eso comienza como un imán que nos arrastra a algo que nos gusta, que nos produce placer, iglesia, algo que nos gusta en el momento. Y allí somos atraídos. Pensamos que va a ser un momento simplemente, pero podemos invertir horas en base a esa atracción. Luego nos distrae. Y nos distrae, escucha, nos distrae de la palabra de Dios. Cuando Dios te ha dado una palabra, hombre, papá que estás acá, el enemigo viene a distraerla. Génesis capítulo 3, verso 1, en la parte B dice,
con que Dios dijo, allá había dicho el enemigo. Con que Dios dijo. Pero es que ya Dios había dicho algo, había dado unas instrucciones. Y el enemigo, escucha, siempre pone en duda lo que Dios te ha dicho a ti. Él siempre va a poner en duda lo que Dios te ha dicho a ti. Las escrituras están llenas de promesas para nuestra vida. Pero esas promesas para que se cumplan vienen llenas de instrucciones. Repite conmigo, de instrucciones. Y el enemigo lo que viene es a impedir a que tú, para cumplir una promesa, tú hagas las instrucciones, tú puedas realizar las instrucciones. Si no hay instrucciones, las promesas no se van a poder cumplir en nuestra vida. Él va a atacar primero las instrucciones que Dios te dio para que ninguna promesa se cumpla en tu vida. Muchos cristianos les gustan las promesas de Dios. El problema es que a muchos cristianos no les gusta obedecer las instrucciones que Dios nos da para que se cumplan las promesas. Eso nos lleva a un punto, es que sin instrucciones no hay promesa. Repite conmigo, sin instrucciones no hay promesa. Eva sabía las instrucciones, Eva las sabía y Dios le había dado una promesa de que no morirían. Pero ¿qué pasa? No obedeció las instrucciones. De este árbol no comerás porque el día que comas de él morirás. Ya estaban dadas las instrucciones. Ahora, de nada sirve que tú y yo sepamos muchas instrucciones, pero no queramos obedecerlas. ¿De qué va a servir tener tantas instrucciones de parte de Dios si no queremos obedecerlas? Ese es como aquel dicho que dicen, no, Dios me dijo, pero yo no le hice caso. Así pasa con esto. El enemigo, escucha, sabe más Biblia que tú y que yo. Muchísima Biblia, más Biblia que tú y que yo. Y tiene que saber Biblia, porque si no sabe Biblia, no puede confundir a los hijos de Dios con la misma palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Claro, él va a utilizar argumentos bíblicos para decirte lo que quiere decir la Biblia, lo que Dios quería decir, el significado. Pero escucha, es Dios quien te dice cómo tú lo vas a hacer, es Dios quien te dice cuál es la instrucción. Y por eso tenemos que cuidarnos en este tiempo, mis hermanos. Tenemos que cuidarnos en este tiempo del espíritu de error. Dile que tienes a tu lado, cuídate de estar aliado con el espíritu de error. Ahora, ¿cuál es ese espíritu de error? Ese espíritu es el que toma la palabra y la tergiversa. Agarra la palabra y la tuerce. Ese espíritu de error tuerce la palabra para confundir al creyente en este tiempo. Con que Dios dijo, así le dijo el enemigo a Eva. Así le dijo con que Dios. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos una palabra que Dios nos está dando y llega una persona, llega el mismo enemigo a decirnos, yo creo que esta palabra tenía que ver con esto, no con esto? Empezamos a interpretarla. Hay un pensamiento de Charles Spurgeon que dice lo siguiente: la Biblia es la que determina lo que la iglesia es decir, la conducta de la iglesia. Pero con el permiso de mis hermanos y de muchas personas, escuchen bien, el Papa Francisco dijo hace poco, la Biblia se tiene que interpretar según la época y según la necesidad de la iglesia. Y a mí me llama mucho la atención porque Spurgeon dice que la Biblia, que la palabra es la que determina el comportamiento de la iglesia, cómo nos comportamos como iglesia. Y no estoy hablando de estas cuatro paredes, estoy hablando de tú y yo como iglesia, como templo del Espíritu Santo, como el Centro Cristiano CIGM que se mueve a nivel de toda la ciudad, a nivel nacional y a nivel internacional, cuando tú formas parte de esta iglesia, tanto en Venezuela como en el mundo. Te estoy diciendo en este tiempo que es la Biblia la que determina cómo nos conducimos, cuál es nuestra conducta. La Biblia no está para interpretarla según la época o según la necesidad de la iglesia de este tiempo. La Biblia está para que obedezcamos la palabra, que es viva y eficaz, que es veraz y escucha, que es la misma ayer, hoy y siempre, que no pierde su efectividad. Amén. Así que el enemigo toma la palabra y la acomoda para confundir al pueblo mismo de Dios. Por eso hay tantas personas confundidas. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque no conocen la palabra de Dios. Todavía no conocen la palabra de Dios. Eso quiere decir que el enemigo trabaja para que tú no escuches la palabra. Él trabaja constantemente. En este propio momento, mis hermanos, en este preciso momento, el enemigo está trabajando para que tú apagues el online. En este preciso momento, el enemigo va a poner otra asignación.
va a inquietarte a que hagas algo, a que pongas a lavar la ropa, a que hagas el almuerzo de temprano, a que tienes que, por encima de la cuarentena radical, no te vas a arriesgar para ir a visitar a tu papá. Vas a hacer algo para que tú interrumpas la palabra que estás recibiendo en el día de hoy. A otras ya no le interesa el mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje quizás está tocando algunas áreas que están sensibles en nuestra vida. El enemigo, escucha, en esta hora va a hacer lo imposible para que tú recibas la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, verso 5, nos dice que cuando el sembrador salió a sembrar, dice, y otra parte de la semilla cayó en las piedras donde había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, pero la tierra era muy honda, estaba muy seca esa tierra. Es decir, que la semilla que cayó allí se murió. Él va a hacer siempre algo para que la mejor tierra, que es tu vida, escucha, en un momento no reciba la palabra de Dios. El enemigo, escucha, no solo buscó distraer a Eva y a Adán de las instrucciones que Dios les había, también los distrajo de algo muy importante, y es de la responsabilidad. Dile que tienes a tu lado, no te distraigas de tu responsabilidad. Génesis capítulo 3, verso 6, dice, y Eva vio que el fruto del árbol era bueno y codiciable, y que al probarlo tendría sabiduría y conocimiento. Así que tomó el fruto y se lo comió y luego se lo dio a su marido. Y cuando Dios, escucha, le dio las instrucciones, ¿a quién se las dio? Se las dio a Adán, no se las dio a Eva. Todas las instrucciones fueron dadas a Adán, no a Eva. Así que Adán también se distrajo de su responsabilidad. Eva estaba comiendo y él le pidió un poquitico. Eva le dio a Adán y Adán siguió comiendo. Qué rico, está sabrosito este dulce. Está dulcita esta mandarina. Está sabrosa. Se distrajo de la responsabilidad que tenía, que Dios les había asignado en ese tiempo. Cada vez, escuche, que nosotros nos distraemos, estamos distraídos, le estamos dando la razón al enemigo de que Dios esté equivocado, de que sí debemos comer, de que no nos vamos a morir comiendo del pecado. Cada vez que hacemos esto, estamos dando legalidad al enemigo. Adán tenía que decirle a Eva, mira Eva, esto no es correcto, hágame el favor, suelte ese fruto. Hágame el favor y suelte ese fruto, no se lo siga comiendo, porque la orden no es comer de este lugar, es no comer de este árbol. Pero a veces nosotros, escuche, caemos en el síndrome que le pasaba a Adán. ¿Cuál es ese síndrome? Hay que tener cuidado con el silencio de Adán. Anótelo y subráyelo. Usted, hombre que está allí, y usted también, porque este mensaje es para toda la familia. Tener cuidado con el silencio de Adán. Hoy vemos a muchos padres y a muchos esposos en el silencio de Adán. Porque a quien Dios llamó, escucha, fue al hombre. Génesis capítulo 3, verso 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Cuando estamos dormidos no escuchamos las voces, no escuchamos las instrucciones. Pero fíjate, allí en Génesis capítulo 3, verso 9, Dios le llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? No era que Dios no sabía dónde estaba, en qué lugar, porque Dios estaba allí presente. Le estaba diciendo en ese momento, le estaba diciendo, tú eres el responsable de tu casa. ¿Dónde estabas tú cuando Eva estaba comiendo? Tú eres el responsable. Tú tienes la responsabilidad como padre, como esposo en este tiempo. Y hoy nos está diciendo esto a nosotros, a los hombres, en especial a los padres, que no perdamos la responsabilidad que se nos dio. No perdamos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque un papá es el sacerdote de la casa. Un papá es el sacerdote de la casa. Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 12, nos dice, mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Y escuche, aquí nos habla importantemente de la función que hacemos nosotros como esposo y como papá. Escucha, papá, si tú eres un cristiano que quiere seguir y obedecer las instrucciones divinas que Dios te da todos los días a través de la palabra, pero usted ve que su esposa está haciendo, escuche, y no quiero que las esposas se vayan a poner bravas conmigo, y usted ve que su esposa se está cayendo, está distraída, va camino a un barranco, usted tiene que llamarla al botón con amor.
Usted es el sacerdote de la casa. Usted tiene que decirle, mire Eva, no se coma eso. Mire Eva, esto no es lo que a Dios le agrada. Usted tiene el valor. El problema es que en este tiempo de tantos conflictos, muchos esposos se callan. ¿Por qué? Porque tienen una relación fracturada con la esposa, porque hay esposas que hablan demasiado hasta por los codos. No se pongan bravas conmigo las hermanas, pero es que es una realidad que dice la Biblia, que el esposo, el hombre, es la cabeza del hogar. El esposo es el sacerdote de la casa. El problema es que cuando nos quedamos callados, cuando estamos callados en el silencio de Adán, entonces la mujer empieza a tomar el lugar del hombre. Y es un lugar que no fue asignado por Dios a la mujer, fue asignado a el hombre. Es tiempo de escuchar, de cuando usted vea a su esposa que está cayendo en algo que no le agrada a Dios, usted tiene que llamar al botón. ¿Por qué? Porque una mujer sin supervisión divina es peligrosa. Una mujer sin supervisión divina, sin liderazgo divino de parte de Dios, sin liderazgo espiritual, es peligrosa. Y es peligrosa para ella misma también. Es peligrosa en todo sentido. Papá, esposo, cuando usted tenga que decir que no, como papá y como esposo, según el orden de Dios, escuche, que no le tiemble el pulso. A veces no va a caer bien en la casa, pero somos el sacerdote. Somos el sacerdote. Y si estamos en la casa comiendo de un árbol que no le agrada a Dios, tenemos que alguien levantar la mano, en especial usted, papá, tiene que decirle a sus hijos, epa, estás comiendo del árbol equivocado y ese árbol nos va a llevar a la muerte. Que no nos tiemble el pulso. Eso nos tiene que llevar a no distraernos con tu comunión con Dios. No hay nada más peligroso que un papá que está distraído en su relación con Dios. Génesis capítulo 2, verso 25. Estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Ellos andaban desnudos allá. No tenían vergüenza, tenían una relación, comían con Dios, se relacionaban con Dios. Ellos tenían una relación excelente, pero cuando llegó el pecado, cuando empezaron a escuchar otras voces, la distracción los agarró y la comunión se rompió. Se rompió la distracción, la comunión con Dios. Y escucha, cuando se rompe la comunión con Dios, viene sobre el hombre, viene sobre la mujer un manto, escucha, de vergüenza. Porque estamos pecando, porque estamos haciendo lo que no le agrada a Dios. Y viene la vergüenza. Y escucha, comenzamos diciendo que lo primero que hace esa vergüenza es que nos atrae. Primero nos atrae el enemigo, luego nos distrae. Pero ¿qué pasa? Ahora esa vergüenza viene sobre nosotros y nos destruye. Nos empieza a destruir. Nadie que acaba de pecar, nadie que acaba de hacer algo que no le agrada a Dios, viene sonriendo, se siente súper feliz. Ay, qué rico, pequeo, acabo de fornicar, acabo de montarle cacho a mi esposa, uy, me acabo de drogar. Nadie que acaba de pecar, ay, me acabo de robar algo aquel chino. Nadie que conoce los principios de orden de parte de Dios y acaba de pecar se siente bien. Nos sentimos mal, sentimos que fallamos, nos sentimos destruidos. Y es porque entendemos que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, escucha, cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, papá, la palabra dice que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que hay un momento de restauración en nuestras vidas cuando hay un verdadero cambio de dirección, de arrepentimiento. El enemigo, escucha, vino en Génesis a destruir al primer Adán. Pero el enemigo en el Nuevo Testamento también se aparece para destruir al segundo Adán en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos un momento al Nuevo Testamento. Dice que cuando Jesús fue llevado al desierto, allá en Mateo capítulo 4, verso 1, por el Espíritu Santo, vio que Jesús estaba cansado, vio que Jesús tenía hambre. Y él, para probar el poder y la independencia de Jesús de parte del Padre, él quería ver cómo Jesús podía transformar unas piedras en pan dulce. Y quería negociar con él que toda la necesidad de hambre que tenía Jesús, toda la necesidad con el poder que tenía Jesús sobre la tierra. El primer Adán, escucha, se le manifiesta el enemigo en forma de una serpiente.
Pero al segundo Adán, que es Jesucristo, se le manifestó el enemigo en tal como era él. El propio Satanás se manifestó allí. La diferencia es que el enemigo, escuche, no pudo distraer a Jesús. El primer Adán se distrajo con su esposa, se distrajo con una fruta, se distrajo al desobedecer las instrucciones, pero el segundo Adán no se distrajo. Allí el espíritu de error no pudo. ¿Por qué? Porque el enemigo le decía, mira, tú puedes hacer que escrito está, tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes hacer que los ángeles vengan y te rescaten porque escrito está. Escucha, una palabra que viene del cielo, el enemigo la puede torcer para destruirte. Pero lo único que no sabía el enemigo es que él estaba hablando con la palabra de verdad. Y esa palabra era el propio Señor Jesucristo. Así que mientras el enemigo decía, escrito está, el mismo Señor Jesucristo le decía, escrito está. También está escrito. Y está escrito que tú al Señor no lo vas a tentar. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Le dio órdenes porque escritas están esas órdenes de parte de Dios. Ante una palabra de verdad, escucha, ninguna palabra de error puede permanecer de pie. Por eso es importante, papá, que usted conozca la palabra, que usted lea el devocional, que usted vaya a la célula, que usted venga a la iglesia, que usted tenga su lectura bíblica, conozca la palabra. Ahora usted pregunta, pastor, ¿y cómo Jesús venció la distracción? Número 1, enfócate en la palabra, como te estoy diciendo. Jesús le respondió, escrito está, porque al Señor solamente tú servirás. Al Señor, eso está escrito. No permita que el enemigo venga a torcerle a través de una persona que tiene una interpretación errada de la palabra, algo que esté escrito. Porque el enemigo va a querer darte otro significado. Escrito está. Y cuando la palabra escrito está, significa que no hay nada, que no hay nadie que pueda impedir que la verdad de Dios se cumpla en tu vida. La Biblia en Oseas capítulo 4, verso 6 dice, pero mi pueblo se muere por falta de conocer lo que está escrito. Por falta de conocimiento. ¿Qué palabras se sabe usted, papá? ¿Qué palabras se sabe usted, mamá? ¿Qué palabras se saben los hijos en la casa? Por mucho tiempo, escucha, basado en un principio bíblico, se torció la palabra y se convirtió en otra palabra que no tiene fundamento como tal ya. ¿Por qué? Porque la gente dice, mire, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso no lo dice la Biblia. Hay otros que dicen, no, es que la Biblia dice, el que madruga coge agua clara. El que madruga Dios lo ayuda. Mira con quién anda y te diré quién eres. Hay otros que dicen, más bájalo pájaro en mano que 1000 volando. Hemos llevado, escucha, algunos dichos populares y lo hemos convertido en algo bíblico. Josué capítulo 1, verso 8 dice, no te distraigas de la palabra. Toma este libro, medita en él de día y de noche y haz conforme como en él está escrito. Es decir, no te distraigas de la palabra. Muchos padres son distraídos con Dios. ¿Cómo es eso? Claro, no tenemos relación con Dios. Estamos tan distraídos con la gasolina, estamos distraídos con la comida, estamos distraídos con el gas, estamos distraídos con los bonos, estamos distraídos con el COVID, estamos distraídos con qué vamos a hacer en Navidad. Estamos tan distraídos y todos queremos que nosotros, si estamos distraídos, queremos que nuestros hijos sean súper obedientes. Y el problema es que estamos creando una generación de hijos distraídos. No podemos ser mejores padres si primero no somos mejores creyentes. Si mejor creyente usted no es en este momento, no puede ser un mejor padre. Para poder ser un mejor padre tiene que ser un mejor creyente, un mejor hijo de Dios. Que usted pueda creer en las palabras que le da su Padre Celestial. Y si la familia, escucha, si el papá tiene como fundamento primero la relación con Dios, toda la familia lo va a tener. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al 7. Dice la palabra de Dios, grábate en la mente, grábate en tu mente toda la palabra, todas las cosas que hay, todo lo que te he dicho, y enséñalas continuamente a tus hijos. Habla de ellas en tu casa, en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tenemos que hablar de la palabra. El problema es que si en tu casa no se enseña la palabra, mi hermano,
Si no se enseña la palabra, es porque la palabra no es importante en tu casa. Es porque la palabra no es importante para ti. ¿Qué le invito yo? Le invito a conversar con el Espíritu Santo. Dile que tienes de lado, vamos a conversar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto, no el diablo. La gente piensa que fue el diablo quien llevó a Jesús al desierto. No, fue el Espíritu Santo. A mí me gusta tanto esto, ¿por qué? Porque nos habla de algo poderoso. Y es que el Espíritu Santo, mientras está en relación con nosotros, nos acompaña a cualquier lugar y nos hace permanecer firmes para no quedar distraídos. Jesús no se distrajo. ¿Por qué no se distrajo Jesús? Porque Jesús estaba relacionado, tenía una conversación con el Espíritu Santo. Si tú no buscas del Espíritu Santo, no puedes esperar que tus hijos lo hagan. Hoy tenemos mayor comunión con las redes sociales que con el Espíritu Santo. Tenemos más conexión y más comunión con Netflix que con el Espíritu Santo. No le planteamos cómo nos sentimos. Y por último, es hora, papá, de poner en orden tus prioridades. Mateo capítulo 4, verso 8, dice, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, mostrándole todos los países del mundo y las grandezas que había en ellos. Y dice, y te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Escuche, Jesús tenía una prioridad, una responsabilidad. Y el enemigo vino a cambiársela con tal de darle poder. El enemigo vino a cambiársela, el plan de salvación vino a cambiarlo por un momento para aplacar el hambre que tenía Jesús en ese momento. Los momentos de debilidad que tenía Jesús, porque Jesús estuvo un momento de debilidad allí. Fueron 40 días sin comer, en pleno sol, con pleno frío en las noches, con pleno sol en el día. Escucha, y hay gente que tiene sus prioridades alteradas, cambiadas, al revés. Y la gente piensa que Jesús es el mago de la lámpara de Aladín y está allí para resolver todos los problemas. Pues no es así. No cambie, escúcheme hermano, no cambie sus prioridades por trivialidades. ¿Qué es algo trivial? Algo trivial es algo que no tiene mucha importancia. Algo que en cualquier momento se puede hacer. Y Jesús enfatizó en eso. Jesús en la cruz, para él era la prioridad. El plan de salvación era la prioridad para Jesús. Los reinos de la tierra, todos los países, todo el poder que el diablo le quería dar, para él eso era una trivialidad, era trivial pues. ¿Cuántas cosas son triviales y nosotros le dedicamos tanto tiempo? ¿Cuál es nuestra prioridad? Esaú cambió, escucha, el poder de ser el primogénito, la bendición, por un plato de lentejas. Cambió algo importante por algo trivial. Sansón cambió la unción, algo importante por algo trivial, que era una relación amorosa. Judas, escucha, cambió algo importante, nada más y nada menos que entregó a Jesús el Salvador por un puñado de monedas que eran triviales. Eso era trivial. Si tu prioridad, escucha, es trivial, tu destino será mortal. Pero si tu prioridad es lo espiritual, mi querida iglesia, mi querido papá, en esta hora, tu destino va a ser sobrenatural y va a ser eterno, porque tus generaciones serán benditas en Jehová. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y despreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Escucha, Jesús nunca se distrajo. Y si él lo hizo, yo también lo puedo hacer en él. Amén. Usted como papá puede vivir una vida libre de distracciones si Jesús es su ayudador, si Jesús es su referencia. En el nombre de Jesús quiero bendecirles en esta mañana y declarar, bendecir a todos los papás del Centro Cristiano Sígueme, bendecir a todos los papás que son amigos de nuestro ministerio, amigos de la familia. Bendigo a los papás, a los que hacen esa labor. Gracias, porque el que tiene su papá vivo puede en este tiempo honrarlo. Y dé gracias por el papá que tuvo también. No importa si fue muy agradable o poco agraciado. Ese fue el papá que Dios le dio. Dé gracias porque Él enseñó también valores a usted. Yo quiero en esta hora recordarles que hay un papá que nunca falla, que es el Padre eterno,
el Dios Todopoderoso, el que mandó a su Hijo unigénito y que nos ha dejado acompañado del Espíritu Santo de Dios para que en este tiempo, aún en medio de la pandemia, en medio de la crisis, sigamos adelante como gente que sabe a dónde dirigirse, con un propósito, con un destino. Quiero bendecirte en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Estemos orando por Yaracuy, por San Felipe, para que disminuyan los casos de contagiados y nos podamos ver en modo presencial la próxima semana. Cielos abiertos, Dios les bendiga. Bendiciones.